acá, que me pidió Andrés que igual grabara la intervención. Vamos ahorita entonces Perfecto. a compartir pantalla. Ya está. Y ahorita entonces entro por acá a proyectar pues las diapositivas. Bueno, muy bien, pues buenas noches para todos nuevamente y bienvenidos pues a este coloquio 39 donde vamos a hablar, a tratar de contestar esta pregunta. ¿Está lista su empresa para afrontar un ataque de ransomware? Entonces vamos perdón, vamos a ver entonces pues el siguiente contenido. Primero, tratemos de ver qué es eso del ransomware. Eh, de pronto pues ustedes ya lo han escuchado en las noticias en este momento porque pues tuvimos el año pasado un número de casos importante que pues les voy a pasar a reseñar un poquito más adelante. Básicamente, ¿qué hace un ransomware? Es un tipo de malware, es decir, un software que tiene una función maligna. En este caso, ¿qué hace? Bloquear el acceso a la información de las víctimas. ¿Cómo lo hace normalmente? Cifrando la información, es decir, toma la información y la cifra o la encripta con una clave fuerte que no es posible deducir fácilmente. Y lo que hacen en tal caso es ya solicitar un rescate monetario para darle a uno, si ellos quieren, la clave de cifrado, pues para poder en este caso volver a descifrar la información. Normalmente, pues ahora por lo que se ha visto, el ransomware es impulsado por grupos de crimen organizado. Ahí tenemos, pues, por ejemplo, uno que se llama Club. Hay otros, bueno, en fin, hay más de 38 a nivel mundial. Son grupos que optan, pues digamos, por atacar compañías, pues digamos que tengan un determinado perfil o que inclusive pueden vender lo del ransomware como un servicio. Es decir, uno como tal, digamos que quiere vengarse de X compañía o lo que sea, y uno entonces contrata con estos grupos de crimen organizado el ataque de ransomware, de tal manera que ellos le prestan a uno la infraestructura o pues la alquilan pues por una determinada cantidad de plata y ellos entonces pues obtienen parte de la ganancia pues que ocurre en este caso pues cuando la víctima paga. Y en muchos casos tenemos lo que se llama táctica de doble extorsión. Le contaba ahorita a Luis Eduardo en qué consiste. Antes de cifrar la información, estos desgraciados llegan y la copian a servidores propios. Luego entonces se la cifran a uno y le dicen, ok, perfecto, en este momento tiene usted toda su información cifrada. Si no nos paga, le publicamos la información en la dark web. Es decir, ahí pues ya tendríamos un problema de divulgación de información pues que entraría a violar por completo cualquier política de seguridad pues que uno pudiera tener en ese caso y pues digamos el daño reputacional y en cuanto a confidencialidad pues para la empresa sería tremendo. Uno pudiera preguntarse acá, bueno, ¿quién puede ser víctima de un ataque de ransomware? Si uno tiene información valiosa y todas las empresas tenemos información valiosa, puede ser víctima. Entonces yo les diría que prácticamente cualquier empresa puede ser víctima de un ataque de ransomware. Entonces la pregunta que uno debería hacerse en tal caso es, no es si va a ocurrir o no, la pregunta es cuándo. Es decir, ahorita vamos a ver que por acá cerquita hemos tenido vecinos pues muy cercanos a la universidad que les ha pasado. Pues uno de los puntos, es decir, de los ataques de ransomware más graves que pueden ocurrir es a todo lo que son en este caso, las 16 áreas de infraestructura crítica, a saber, agricultura de alimentos, todo lo que es industria química y que tenga que ver también con manejo de materiales peligrosos, todo lo que sería la base industrial para la defensa de un país, las oficinas gubernamentales, gobernaciones, alcaldías, etcétera.
la parte de manejo de reactores nucleares y del manejo de todo lo que serían los desechos radioactivos o demás pues que quedan del combustible gastado. La infraestructura de comunicaciones, llámese acá celulares, fibra óptica, compañías telefónicas, proveedores de servicio internet, etcétera. La parte del sector financiero, pues sin sector financiero no hacemos nada, no corre plata, de manera que no se mueve la economía. El sector de manufactura crítica, todo lo que son los servicios de emergencia, estilo, ahí estamos hablando, pues, por ejemplo, de emergencias en la salud, bomberos, etcétera, todo este tipo de cosas que en caso de alguna catástrofe, no tener la información o no tener, pues digamos, acceso a estos servicios, pues puede causar un daño inconmensurable. Toda la parte de tecnologías de información, la parte de transporte, no han sido pocos los ataques que ha habido, por ejemplo, a empresas que regulan trenes, camiones, aviones, todo este tipo de cosas. Instalaciones comerciales, las represas, pues en este caso ya también por el gran potencial de daño que podría tener, pues en este caso en manos pues de una persona incorrecta. La parte de energía eléctrica, salud y todo lo que tiene que ver agua y sistemas de tratamiento de agua. De hecho, pues con esto de la guerra de Ucrania y demás, no han sido pocos los ataques que han tenido a plantas de energía, a sistemas de tratamiento de agua, a sistemas de comunicaciones. Entonces, como pueden ver, en este momento todo esto es el pan nuestro de cada día. Bueno, ¿cómo entra un ataque de ransomware? Estas son las 10 maneras principales como podría entrar este software a la empresa. La una es con base en ingeniería social, es decir, con correos falsos que llevan a las personas a cargar algún anexo o alguna cosa que está infectado y pues comienza la propagación del ransomware dentro de la empresa. Tenemos lo que llaman el malvertising. Esos son anuncios de esos que le llegan a uno pues por la pantalla y si uno los pulsa, entonces te lleva a descargar algún software maligno, cosa que está ocurriendo por ejemplo ahorita con Claro, pues con todo esto del 5G, que le ponen a uno a descargar disque software para utilizar el 5G en el teléfono. ¿Quién dijo? Lo que están haciendo es infectarle el teléfono. Se han vuelto muy populares lo que se llaman los ataques sin archivos, en los cuales todo el malware permanece en la memoria del computador, de tal manera que si uno apaga el computador, digamos, la evidencia de que ese ataque está en curso desaparece, sencillamente porque el malware no deja grabado absolutamente nada en los discos duros. RDP, esto es por Remote Desktop Protocol, que es el protocolo que se emplea para obtener pantalla remota de un servidor Windows o Linux o demás en algún otro sitio. Un atacante podría tratar de entrar por acá para hacer posesión del equipo. Podrían meterse a partir de nuestro proveedor de servicio, podría ser de internet o proveedores de servicio, por ejemplo, lo que le pasó a, en este caso al departamento, aparte del Departamento de Justicia acá en Colombia y aparte de la salud en Colombia cuando cayó el ataque de ransomware a IFX, que es digamos uno de los grandes proveedores de servicios de nube que hay acá en el país. Atacaron a ese proveedor y los clientes resultaron afectados. Es lo que se llama un ataque de cadena de suministro, cuando atacan pues digamos a un proveedor tuyo que puede ver entonces uno afectado sus servicios. Ataques sin intervención humana, que pues sencillamente por el hecho de navegar a algún sitio que no debería uno navegar como tal, sencillamente se le infecta a uno el computador. El software pirata, así es también punto de propagación de esta cantidad de porquerías. El malware que emplea ransomware
tiende a hacer movimiento lateral, es decir, él no solamente se queda en una máquina de la empresa que la primera, pues mejor dicho, que llega a afectar, sino que a través de la red empieza a moverse a otras máquinas a ver qué más puede afectar. El malware puede venir ofuscado, es decir, disfrazado o confundido de tal manera que uno no puede averiguar que es un malware. Y la otra manera, pues que hay acá, es empleando lo que se llama ransomware como servicio, que yo les comentaba en un inicio. Entonces les voy a poner acá un ejemplo. Esto es un videito de Cisco donde nos muestran cómo ocurre un ataque de ransomware. Yo lo voy a ir pasando acá. Este es un ataque de ransomware que es basado en phishing. Es decir, llegaría a la empresa originalmente por lo que sería el correo electrónico. Entonces vamos a ver cómo funciona. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing. Mire, lo primero que está haciendo acá la hacker es investigar a su víctima, Mark Hanning, que es el presidente de una empresa que se llama QualiCard. ¿Qué está haciendo? Se metió a sus redes sociales y está tratando de ver la esposa. Entonces, miremos. Se volvió amigo de la esposa. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. ¿Para qué? Para ver fotos, para tratar de ver cómo es esa persona, para tratar de ver cuál es el lado débil. Mark Hanning, CEO of QualiCard, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and easy. Aquí entonces, ¿qué está haciendo? Está contactando al departamento de ventas de la empresa pidiendo una demostración del producto. ¿Para qué? Para que le contesten y ella pueda saber cómo se ve un correo corporativo para hacerlo creíble. They're hungry. People trust too easily. Listo. They don't look at the details. Ahorita observen qué pasa. Está registrando un dominio que es muy parecido al de QualiCard, pero le cambia una letra I por una L. Una persona que no sea lo suficientemente detallista no va a ver que le están mandando un correo de un dominio falso. Esto en ciberseguridad, yo siempre les digo a mis estudiantes que el diablo está en los detalles. Listo, entonces ahí va a crear una cuenta, se llama mhanning@qualcard. Es decir, alguien que lea al descuido acá va a pensar que ese correo viene del CEO de la empresa. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. Véanlo. Ahí entonces le contestaron del departamento de ventas, ya sabe cómo se ve un correo oficial. ¿Qué va a hacer? Va a hacerlo parecer como ver del jefe. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code. Esta hacker está empleando ransomware como servicio. Entonces lo que hizo fue sencillamente contratar el servicio de otra empresa y pues de lo que gane acá, pues le va a tener que dar un porcentaje a la empresa pues que le prestó el servicio. The actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click. Lo mete como una cosa que supuestamente es un PDF. On their end. When the panic sets in. Please leave your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Call me as soon as you get this. Something's up with my laptop. I can't. Katie, are you on your way to the office? Something's going on with our file servers. Karen in HR, our benefits dashboard seems really slow. We're getting calls from users on it. Can we
we can get this? Joining conference now. Apparently, there's a malware attack targeting our main. It's ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That will take days. We need this fixed now. Just pay it. We don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we know that Just they'll? pay it. Put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Bueno, acá finalmente esta empresa decidió pagar. Mark, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicart is reeling today from the news. ¿Qué pasó? Ataque de doble extorsión. A pesar de que pagaron, esta hacker agarró y publicó la información de la empresa en la dark web. The personal information of nearly The Nasdaq closed lower today, led by Qualicart, which was down 14% on news that their recent data breach may be far worse than the company Its stock originally fell acknowledged. to a new all-time low on news that CEO Mark Hanning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. It's above my pay grade. I was paid to do a job, and I did. Sí, ahí acaba comentando que seguramente había alguna persona, eso los suelen llamar short sellers en términos en argot de acciones, que estaba apostando a que la compañía de alguna manera iba a tener una pérdida o algo así. Entonces ahí pues alguien, además de la hacker, pues mejor dicho, alguien más también se volvió millonario, que fue una persona que apostó en contra de la compañía. Entonces ahí, miren acá, estos son casos recientes que ocurrieron en Colombia pues el año pasado. Colsanitas Medisanitas al principio, El Espectador, de acá vecinitos nuestros, La Javeriana, estuvo pues mejor dicho varios meses con problemas acá, el Colegio Bolívar, el Grupo Prisa, el Grupo Nutresa el año pasado también, y el ataque de cadena de suministro que les contaba pues acerca de IFX Networks, que ocurrió alrededor de septiembre, octubre del año pasado. Manuel, Dime. qué pena te interrumpo. Lo que le pasó, creo que fue, ay, hijo de madre, me fue. Una entidad gubernamental de las que emite certificados de alimentos, al INVIMA, creo que fue. El INVIMA, sí. INVIMA. ¿Es lo mismo? Sí, les ocurrió también un ataque de ransomware. Básicamente eso fue lo que les ocurrió. Como esa vaina cifra todos los datos y todo el software y demás, entonces pues a menos que tengas un buen backup, te toca entrar pues digamos ya a hacer medidas desesperadas. Pero sí, esto también fue lo que le pasó al INVIMA. Para que vayamos viendo la gravedad pues digamos y lo esparcido pues que está el asunto. Entonces pues ya con eso, dime. Ve, Juan Manuel, si uno dice listo y que de las direcciones IP desde donde trabaja esta gente o esto, los investigadores en ciberseguridad pueden llegar a detectar desde qué sitios se está generando y llegar pues como a la base de estas bandas, o muy complejo. Es muy complejo porque pues realmente, por ejemplo en este caso, lo que hacen es mandar digamos, cogen y mandan correos pues digamos de manera muy seleccionada y utilizando proveedores legítimos, que lo único que ustedes ven es se sustituye una letra por otra como para que la dirección parezca creíble. Entonces uno puede esparcir este malware o demás a través de canales legítimos, tranquilamente. Entonces, y como el pago con Bitcoin es anónimo, también es muy difícil de hacerle seguimiento, entonces pues resulta bastante complejo hacerle seguimiento a todas estas cosas.
a menos de que, digamos, el atacante haya sido algo descuidado y, por ejemplo, haya mantenido la clave de descifrado en memoria. Ha pasado en algunos casos que expertos encuentran la clave de descifrado en alguna parte de los computadores afectados y pueden recuperar la información, pero no es el caso general. ¿Vale? Ok. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver ahorita desde el punto de vista de la auditoría de ciberseguridad cómo podríamos prepararnos. Hay 4 áreas en las que hay que hacer énfasis. La primera es gobierno corporativo, luego la parte de protección de la información, tenemos que crear salvaguardas técnicas y salvaguardas humanas. Entonces vamos a comenzar con la parte de gobierno corporativo, especialmente estrategias y políticas. ¿Qué pasa acá? Miren, lo primero que tiene que tener la compañía es una política de ransomware aprobada por la junta directiva. Es decir, ¿qué vamos a hacer en caso de que nos caiga un ransomware? Vamos a pagar, vamos a tener suficientes copias de la información pues como para que no nos veamos afectados con esto. En caso de que nos vayan a publicar la información tendríamos que pagar. Vamos a tomar un seguro, es decir, existen muchas compañías de seguros, pues recuerdo en este momento caso particular el de Sura, ofrecen ya póliza contra ransomware, es decir, para que ayuda de alguna manera a cubrir los costos en los que incurre la empresa, pues por, digamos en este caso, porque le caiga un ransomware. Otra cosa que es importantísima tener es política de backup y de recuperación de datos. Es decir, la mejor defensa que uno pueda tener ante un ransomware es tener bien copiada la información, tener una copia lo más reciente posible. Entonces, esa política tiene que decir de manera muy clara, bueno, ¿cuáles datos vamos a hacerle copia? ¿Qué tipo de backup incremental, completo, etcétera? ¿Con qué frecuencia? ¿Diario? ¿Cada mediodía? ¿Cada hora? No sé. ¿Y cada cuánto se prueban esos backups? Porque a mí me pasó pues en alguna ocasión de estar actualizando un equipo. Yo tenía disque backup, fracasó la actualización, me puse entonces a devolverme pues a la versión anterior. Pucha, y el backup de la base de datos vacío. Ustedes no pueden imaginarse la angustia que me dio. Entonces, uno tiene que probar sus backups, mejor dicho, para ver qué le van a servir a uno en el momento en que lo necesite. Otra cosa que la empresa tiene que tener muy clara es tiene que tener muy bien establecida la función de respuesta a incidentes. Es decir, saber clasificar los incidentes, tener personal para manejarlos, cómo los vamos a manejar, etcétera. Dice por acá Jairo, ¿las nuevas tecnologías como la artificial podrían proteger estas instrucciones? La respuesta es sí. Precisamente mira acá en la siguiente diapositiva aparece esto que se llama inteligencia de ciberamenazas. ¿Eso en qué consiste? Mediante programas de inteligencia artificial o también muchas compañías como Cisco, Fortinet y demás tienen centros de inteligencia donde te están diciendo constantemente, ok, estas son las nuevas amenazas que están saliendo, estas son las maneras como usted se puede proteger. Entonces uno podría en determinado momento emplear mecanismos de inteligencia artificial para ir mejorando las defensas de la compañía. Perfecto. Entonces, esa para la respuesta de Jairo. ¿Qué otra política tengo que tener? La de comunicación en tiempo de crisis. Es decir, en el momento en que cae una cosa de estas, esto puede ocasionar pánico. Entonces, hay que saber muy bien uno qué comunica y a quiénes. Y ante todo, no ocultar la verdad, porque eso puede dejar también muy mal parada la compañía. Hay que tener una política de uso de criptomonedas. Normalmente esos rescates se pagan en Bitcoin. Entonces la empresa puede optar por definir, ¿será que obtenemos una cuenta en criptomoneda para poder pagar en caso de que nos haga falta? Hay que pensar en esto. Hay que tener una política de parchado de los equipos y el software pues de la organización para estar defendidos pues contra las vulnerabilidades por las cuales nos pudieran meter el ransomware.
Y así como se parchan las vulnerabilidades, tenemos que encontrar las vulnerabilidades. Entonces eso lo hacemos mediante un proceso de gestión. Siguiendo con las estrategias o finalizando con esto, tendríamos que tener una política de monitoreo y registros centralizados, de tal manera que yo pueda, de alguna manera, reunir todos los registros que se van generando en los distintos equipos a un punto centralizado, de tal manera que yo los pueda ir procesando y en caso de detectar anomalías, pues actuar lo más rápido posible. Y tengo que tener también una buena política de gestión de la configuración. Es decir, cuando yo voy a conectar una máquina o a montar algún servidor o cosas de esas, tengo que hacerlo con buenas prácticas para garantizar que no voy a dejar puntos vulnerables. Entonces, para esto existen, por ejemplo, los estándares del Instituto Nacional de Estándares de los Estados Unidos, y está también los estándares de lo que se llama el Center for Internet Security. Ellos tienen unos documentos que inclusive son gratuitos, que se llaman benchmarks, que le ayudan a uno a lograr una configuración segura de sistemas operativos, bases de datos, equipos, etc. Bueno, con la parte de gobierno corporativo es importante también estar muy bien en lo que es la parte de evaluación del riesgo. ¿Qué hay que ver acá? Que hayamos incluido en el análisis todo lo que son los riesgos por ransomware y que hayamos de hecho pues mirado escenarios realistas, los cuales pues nos permitan pues ver qué podría haberse afectado y cómo nos podríamos recuperar. Bueno, eso en cuanto a gobierno corporativo. Sigue la parte de inventario de activos, ya protección de la información. Entonces, importante acá que la información solamente pueda ser accedida dentro de la empresa por parte de activos autorizados, es decir, tener algún mecanismo de más, de tal manera que si otro equipo de otra empresa o de un tercero trata de conectarse a la red para acceder a la información, le sea denegada el permiso como tal. Y en caso de que se requiera, uno entonces podría limitar el acceso desde ciertos puntos, desde ciertos computadores y demás. Todo depende, pues, digamos, de lo sensible que sea la información que estoy tratando. Entonces, inventario de activos. Importante, pues, también inventario de datos. Entonces, que nosotros tengamos catalogadas todas nuestras bases de datos y demás. Ese inventario va a ser nuestra fuente para determinar cuál es el valor de negocio de esos datos, cuáles son los tipos o las clases de esos datos, cuáles serían sus requerimientos de manejo, dónde están y cómo los vamos a utilizar. Entonces, importante tener esa referencia, es decir, saber dónde residen todos nuestros datos, cómo pudieran verse afectados de nuevo, para saber cómo los protegemos. Ahí son útiles lo que llaman sistemas de descubrimiento de datos. Son sistemas automáticos que tratan de ver ya dentro de la compañía dónde están las bases de datos y de qué tipo son. Entonces en eso nos ayudan, porque uno puede tener sus listicas, sus cuadritos de Excel, etcétera, pues con todas esas cosas, pero como resulta que cada día van saliendo nuevos sitios donde pueden estar almacenados esos datos, entonces esa lista se nos puede quedar desactualizada pero muy rápido. Es importante también documentar y actualizar todo lo que son los flujos de datos, tanto hacia adentro de la empresa como hacia afuera. Es decir, por dónde puede entrar información, por dónde puede salir. Muy bien. Hablando ya un poquito de procesos operativos, uno como empresa debería tener un playbook de ransomware, es decir, saber a grosso modo cuáles son los pasos de alto nivel que yo tendría que dar para responder a ese ataque como tal. Debo tener herramientas que monitoreen la configuración de los equipos y que avisen con alguna alarma en caso de que se cambie esa configuración, de que haya de pronto algún dato extraño por allá en logs, que se descarguen archivos sospechosos o archivos ejecutables que eventualmente pudieran contener malware. Listo.
Bueno, ya en cuanto a salvaguardas técnicas, entonces hay varios aparatos que nos pueden ayudar con esto. Por ejemplo, los firewalls que nos permiten bloquear determinados puertos o ciertos servicios de red. Las listas de control de acceso que permiten ver entonces qué permisos tienen los archivos, los equipos, ver quién entra, quién no. Los WAF. WAF traduce por Web Application Firewall. Este tipo de firewall es especial para aplicaciones web y lo que tratan de ellos de ver es que uno no esté tratando de hacerle trampa a una aplicación para inyectar código o inyectar datos malignos. Entonces, esto puede ser acá de buena ayuda. Herramientas forenses que nos permitan de alguna manera, en caso de que ocurra algún problema, ver cómo ocurrió y de pronto recuperar la información perdida. Emplear lo que se llaman listas negras de aplicaciones, es decir, aplicaciones que no van a poder correr en ninguno de los equipos de nuestra compañía. Igual se pueden manejar listas blancas, es decir, las que sí pueden correr. Configurar adecuadamente los servicios de directorio, que son los que relacionan los usuarios, por un lado, con los recursos, es decir, ver quién tiene acceso a qué. Bueno, soluciones de pérdida de prevención de pérdida de datos o lo que se llama DLP nos pueden ayudar también acá. Mantener una base de datos de configuración de los equipos para poder de pronto en determinado momento saber si tenemos alguna configuración floja o en caso de que nos ataquen, ver por dónde se metieron. Los SIEM traduces por Security Information and Event Management. Es un tipo de sistema que lo que hace es, mediante técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial, descubrir datos en los logs o en los archivos de bitácora de la empresa que pueden ayudar a ver que está ocurriendo algún incidente de seguridad. Entonces, de nuevo, acá otro puntico complementario para aquella pregunta pues que hacía Jairo acerca de las inteligencias artificiales. Los famosos archivos de log. Si uno no los lee o no los procesa o no saca la información de ellos, pues realmente no sirven para nada. Entonces toca tenerlos, pues digamos, allí muy en cuenta. Muy bien. Otra parte importantísima, la gestión de parches, que son ya los remedios o las cosas que nosotros aplicamos para arreglar vulnerabilidades. Entonces tenemos que tener tecnologías para que los desplieguen, mantener actualizados nuestros antivirus o antimalware, emplear técnicas de sandboxing. Esto es en tal caso agarrar todo software sospechoso y correrlo en un entorno especial cerrado que se llama un sandbox, una caja de arena, donde el malware no puede hacer daño. Desgraciadamente hay malware tan taimado que se da cuenta de que está corriendo en un sandbox y entonces no hace nada malo, como para que pase los controles y luego entonces sí corre y hace todas las cosas malas. Tenemos todo lo que son tecnologías de detección en los endpoints, es decir, no solo en los servidores, sino en los equipos de usuario. Esto es Endpoint Detection and Response. Esto es Extended Detection and Response y esto es Mobile Detection and Response, es decir, tanto para equipos terminales como ya para equipos móviles que la gente pueda llevar a la empresa. De nuevo la parte de listas negras y blancas que vimos atrás y posibles reglas de firewall y de logs que nos permitan gestionar esto. Uno también podría optar por tener tecnologías de engaño, es decir, lo que llaman honeypots, honey documents, que son intentos, pues en este caso, por engañar a los delincuentes metiéndolos en una máquina donde no pueden hacer daño. Sin embargo, nosotros podemos estarles escaneando sus operaciones o demás para ver qué hacen como tal. Tenemos ya todo lo que es detección y prevención de intrusos a través de sistemas de detección y prevención de intrusos, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System.
políticas de acceso a la red que, como decíamos atrás, eviten que equipos que no sean de la compañía o que no estén protegidos adecuadamente se puedan conectar. Y podemos capturar el tráfico de red para ver qué información se está moviendo por allí y si hay patrones anómalos. Bueno, debemos tener también capacidades forenses en la red para ver qué información está pasando por allí, tener la red adecuadamente segmentada para, en caso de que caiga algún ransomware de estos, limitar el alcance del ransomware lo más posible, emplear servidores proxy para evitar que los atacantes tengan acceso directo a los servidores, no, siempre que tengan que pasar por un intermediario de protección, y cuadrar toda nuestra configuración y toda la arquitectura de nuestros sistemas y no en nuestra red, por ejemplo, a través de segmentación, para tratar de reducir a lo posible la exposición a vulnerabilidades. Finalmente, pues, pero no menos importante, las salvaguardas humanas. Es decir, tengo yo que concientizar y educar a todos mis usuarios. ¿Para qué? Para que nos ayudan a reconocer eventos y para hacer todo lo que es la parte de la respuesta a incidentes. Tendría que haber también expertos en negociar, en este caso, pues digamos, de pronto con el grupo criminal. Hay responsabilidades que son de grupo, en el cual entonces debemos tener personal entrenado especializado y tener muy claro nuestros puntos de contacto con fuerzas del orden para ver entonces en qué momento las llamamos y cómo nos pueden apoyar. Y finalmente, cada cual responsable y consciente de su rol para, en caso de que ocurra alguna de estas cosas, podamos actuar de manera organizada. Entonces, en conclusión, pues les puedo decir que pues enfrentarse a una cosa de estas es miedoso, pero si uno está preparado o razonablemente preparado con estas cosas pues que les he dicho acá o demás, es posible salir avante. Y pues mi conclusión principal es que ya en este momento toda empresa, sin importar del tipo que sea, debería estar pensando en estas cosas, porque como les decía yo, la pregunta ahí no es si va a ocurrir o no, sino cuándo podría ocurrir. Bueno, con eso entonces termino mi intervención. Entonces no sé si haya alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Juan Manuel, qué interesante. Pues pensaba ahora que estabas hablando que ese es como casi como la gripa, la probabilidad de que te dé en algún momento es muy alta. Es cierto. Cada día digamos que se mutan o estos tipos de virus, estos tipos de ataques, pueden estar mutando cuando hay un ataque, pueden estar mutando dentro del sistema de una compañía. Podría ser, y la otra cosa es que estas bandas de criminales suelen hacer inteligencia de la empresa. Entonces, para ver cuáles son tus puntos débiles, precisamente, y tratar de atacarte por donde más te duele. Entonces, es tremendo porque es un ataque completamente personalizado para esa empresa. Se podría pensar en que uno debería tener casi que hacker dentro de su propia compañía para que estén detectando posibles puntos débiles. Claro, claro, uno puede tener su equipo de hackers para hacer esa parte de inteligencia que yo les comentaba ahorita. Es completamente razonable hacerlo. Ok. Digamos que esto a nivel, lo que hablamos al comienzo, esto a nivel, digamos que de compañías, pero a nivel, piensa uno, un ataque de una potencia a otra puede paralizar el mundo. Pues estaba pensando. Claro, pues lo que está pasando ahorita entre Rusia y Ucrania, los equipos de hackers de Ucrania tratando de atacar a Rusia y los equipos de hackers de Rusia tratando de atacar a Ucrania, a tumbarse, a muerte. Eso sí es a muerte, a tirarse a la yugular. Tenaz. No, pues, Bueno. Manuel, no sé si hayan más preguntas, Cristian, Eberto, Jaime, Jairo.
No, pues más que preguntas, no, súper interesante el tema, la verdad es que uno no dimensiona de pronto el riesgo al que está expuesto todos los días, incluso simplemente abriendo el correo y el impacto que puede tener, digamos, hacer un mal movimiento, un movimiento descuidado. Entonces, digamos que muy, muy, muy ganadora la presentación, Juan Manuel, muy ganadora. Muchas gracias. Bueno, Cristian, con el mayor de los